mañana queremos poner nuestras vidas delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios de amor y misericordia. Padre, que tu Padre Santo te ha placido que tus hijos el día de hoy estén aquí, Señor. Bendito Padre, quiero bendecir el día de hoy con una bendición muy especial, Señor, a nuestro país, que hoy día, Padre Santo, decide quién va a gobernarnos, Señor. Bendito Padre, también quiero pedirte por la iglesia Emmanuel, Señor, por cada uno de sus hijos, Señor, pero especialmente por quien nos trae el mensaje de la palabra, Señor. Háblanos, confróntanos, bendito Dios, y que edifique nuestra vida tu bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Quisiera solo leerle el Salmo 121, el versículo del 1 al 3, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Así que le damos gracias al Señor, porque Él todos los días está pendiente de nosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único digno de toda alabanza, queridos hermanos. Amén. Sentirme ahora libre, sabiendo que tú me has perdonado, y decirte que te amo, que sin ti no hubiera cambiado. Ahora libre, sabiendo que tú me has perdonado, y decirte que te amo, que sin ti no hubiera cambiado. La ira, la 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 la, la ira, la 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 la, la ira, la 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 la.
salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Cruz diste tu vida, te entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, amado Padre, por el privilegio de alabarte, bendito Señor. Te bendecimos, te alabamos y dejamos todo ese culto en tus manos, bendito Señor. Mis queridos hermanos, tomemos asiento. Queremos invitarlo a nuestro pastor Iván. Allá. Sigamos alabándole, queridos hermanos. Pongámonos en nuestros pies. Todavía hay más alabanzas para el Señor.
esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y es que todo lo sabes de mí cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gloria al Señor. Tomemos asiento, queridos hermanos. Y ahora sí quisiera invitar a nuestro pastor Iván, que nos trae preparada la palabra. Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas, un gusto poder vernos y dar gracias al Señor por su cuidado, su protección y cada una de las bendiciones que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Hoy estaba un poco reflexionando sobre lo que es la reunión en la iglesia y me acordaba cuando leí algún rato la historia de Ana Frank. Creo que eso era ley leerlo en la época del colegio. Y sí, y esto nos permite ver a nosotros
como la palabra del Señor, en cualquiera que sea las circunstancias, jamás se detendrá y jamás se ha detenido. Y jamás el pueblo de Dios ha dejado de buscarle a ese Dios, de adorarle y de exaltar su nombre. Y gracias, porque eso somos parte nosotros ahora, también de ese proceso, de esa búsqueda continua hacia Dios. Bien, sean cada uno de ustedes bienvenidos. No sé si hay alguna persona nueva que nos visite. Quiero darle la bienvenida. Esta es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Emanuel. Estamos para servirles en lo que Dios nos permita. ¿Cuánto sabemos de nuestros sentidos? ¿Cuántos sentidos considera usted que Dios le ha dado? ¿Y para qué le dio esos sentidos? ¿Cuál es la utilidad que hasta este momento usted ha dado a sus sentidos? Para muchos decimos, nuestros sentidos es una bendición de Dios. Pero permítame recalcar la frase que en algún momento el apóstol Pablo lo dijo frente a sus sentidos. No todos los sentidos que Dios nos ha dado, por un lado, están bien desarrollados y no están bien informados y no están bien ejercidos. Y el apóstol Pablo fue uno de esos, que no siempre dio gracias a Dios por sus sentidos. Cuando dice que habla de él, dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿no? Que queriendo hacer el bien que debo, no lo hago, sino el mal que no quiero. Y eso es parte de los sentidos en los que Dios nos ha dado. Sabe que cada uno de nuestros sentidos que Dios nos ha dado, y que básicamente la gente está asociada, y desde el jardín se enseña a nuestros guaguas, y desde la casa se enseña a nuestros guaguas a desarrollar esos sentidos, ¿no? El sentido de la vista, el sentido del gusto, el saborear, el sentido de saber escuchar, el sentido de saber tocar, el saber oler. Pero hay otros sentidos que probablemente no los hemos considerado y no son tan educados ni tan enseñados, como es a veces el sentido común. Pero ¿por qué no se les toca otros sentidos? Porque básicamente estos 5 sentidos de los que hoy queremos compartir son exactamente la puerta por la cual ingresa la información a nuestro cerebro. ¿Sí? Así que con eso en mente vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Permítame orar, por favor. Amado Señor, queremos agradecerte, Padre, por este precioso tiempo en el que tú, Señor, nos has convocado, en el que tú, Señor, nos has congregado, Padre, en el que tú eres el centro de la comunión de este pueblo, soberano Dios. Y queremos dejar en tus manos, Padre, la reflexión de tu palabra, Señor, en esta mañana. Que seas tú guiando cada uno de nuestros sentidos, Señor, primeramente a evaluarnos, Padre, a poder Señor, inspeccionarnos nosotros mismos y ver hasta qué punto, Señor, cada uno de los sentidos que tú nos has dado están siendo utilizados, bendito Dios, conforme a tu perfecta y santa voluntad y para tus propósitos. Gracias te doy, soberano Dios. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, hablando de los sentidos, decimos que los sentidos es una bendición de Dios. Vamos a ver si es cierto. Primeramente, nosotros habíamos dicho que nuestros sentidos son los receptores de la información. Entonces, a mi cerebro, hagamos la idea. Mi cerebro, dicen algunos, han tomado la analogía de decir que nuestro cerebro es como el computador. Ahí está el disco duro y cada neurona se convierte en ese disco donde yo voy guardando la información. Por eso es importante nosotros como hijos de Dios saber desde el principio, desde antes de nuestra concepción, cuando somos esposos, para los jóvenes y mujeres jóvenes que a lo mejor están pensando
el día de mañana a lo mejor en formalizar su espacio emocional, el saber de que desde antes de la concepción, cuál es mi forma de pensar referente a varias esferas de nuestras vidas, referente a Dios, referente a la Biblia, referente a la santidad, referente al pecado, referente a esa compasión, referente a la sociedad, todo ello. ¿Por qué? Porque eso precisamente es lo que voy a transmitir yo a ese ser nuevo que viene. Entonces, si nuestros sentidos son las puertas por las que yo alimento mi cerebro, entonces preguntémonos, ¿en qué está puesto mi vista? ¿En qué se fija el sentido de mi vista? ¿Qué es lo que realmente estoy viendo? Y a través de ello, ¿qué información estoy llevando a mi cerebro? ¿Qué es lo que realmente doy espacio a escuchar? Yo escuché alguna vez que me pareció muy loable una expresión que alguien dijo: cuando usted presta el oído para escuchar chismes, mentiras y murmuraciones, usted se convierte en el basurero de esa persona. Y es cierto. Porque ¿cuál es la intención de un chisme y de una murmuración? Es descargar toda esa basura que hay en mi corazón hacia los demás y contagiarlos. Y cuando yo me presto para ello, pues me convierto en un basurero emocional de las emociones ajenas. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué tipo de información escucho? ¿Qué tipo de conversaciones escucho? ¿Qué tipo de comentarios escucho? ¿Qué tipo de bromas escucho? ¿Qué tipo de mensajes estoy yo escuchando? Hacia eso se refiere. Y el otro sentido, sobre mi olfato. Hay aspectos en la vida en las que acumulamos elementos para nosotros poder discernir. Pero cuando tenemos un aspecto de discernir positivamente no es malo, está bien. Pero cuando tenemos aspectos negativos de querer empezar a discernir, ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque a veces como hombres o como mujeres empezamos nosotros a medir cómo huele mi esposo y cómo huele el compañero del trabajo. O cómo huele mi esposa y cómo huele mi compañera del trabajo. Y cómo no quisiera que él o ella huela como mi compañero de trabajo. Sí, parecería insignificante, pero tiene sentido. Es la información que estamos nosotros acumulando en nuestro cerebro. El sentido del gusto. Cuando hablamos del sentido del gusto, no está solo refiriéndose a qué es lo que saboreo, no. No sé si usted se ha fijado en expresiones que a veces lo decimos y es como que saboreamos las palabras. ¿Sí? Cuando usted le dice al Señor, papito, te amo, usted está saboreando, está sintiendo lo que dice. Pero cuando también habla una palabra áspera, también saborea el odio, el rencor. Entonces, ¿qué tipo de expresiones estamos nosotros dando? ¿Cómo nos tratamos como esposos? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo o al vecino incomprensible, incómodo que vive junto a mí? ¿O cómo me estoy refiriendo a los hermanos que son difíciles de tratarlos? Ahora mismo en esta gran campaña política, ¿cuántos no hemos sido parte de ese sarcasmo, de ese insulto hacia estos candidatos? Probablemente sí, probablemente no. Si no lo fue, gracias a Dios. Entonces, cuando hablamos del gusto, no solo hablamos del tema de qué rico está esto, qué salado, qué dulce, no. Es cómo saboreamos lo que estamos diciendo, hermano. ¿Sí? Y por último, el tema de las manos, el tacto. Los sentidos tenemos en todo el cuerpo, no solo en las manos, no. Todo nuestro cuerpo está cubierto de este aspecto, de este sentido del tacto. El arrimarnos, el toparnos, el ponernos. Pero ¿hacia dónde van conduciendo todas estas, cada uno de mis sentidos?
hacia formar los pensamientos en mi cerebro. Cuando esto sucede, la información en nuestro cerebro ingresa de una manera neutra, hermanos. No es ni mala ni buena, no. Simplemente se graba en nuestro cerebro. Pero hay un proceso o hay una cadena para yo procesar esta información. Y ahí lo tenemos. Esta es la cadena en la que va procesando toda la información que yo lo tengo. Cuando entra a mi cerebro, la palabra del Señor nos muestra que el centro de nuestras emociones o el centro donde yo decido es mi corazón. Por eso dice en Lucas 6:45, dice, la gente, permítame leer en la traducción del lenguaje actual, dice, la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Y dice, las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en su corazón. O dicho en otra versión, de la llenura de vuestro corazón habla la boca. Entonces esa información que entró neutra a mi cerebro desciende y entra a este sentido donde procesamos la información, donde se procesa hacerlo positiva o hacerlo negativa. Es acá. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros enviamos la información a nuestro corazón? Depende mucho de nuestra condición espiritual, depende de nuestra condición emocional, depende mucho de nuestra condición psicológica, depende mucho de la condición física en la que yo me encuentro para de acuerdo a ello procesar la información. Depende mucho de cuál es la relación que yo tengo con aquella persona que está en mi entorno. Si yo tengo una mala relación con alguien que está junto a mí y viene alguien y me dice algo de esa persona, yo lo único que hago es asociar lo que esa persona me dice negativa de esta persona con lo que yo concibo. Y eso es lo que va a tener resultado mis actos hacia esa persona. Y ahí vemos nosotros cómo nuestras palabras son muchas veces más que un garrotazo. Alguien decía, yo prefiero que me dé con el palo en vez de que me hable. Sí, porque probablemente el moretón que lo dejó a lo mejor mañana se le va. Pero las palabras que realmente expresamos muchas veces marcan tanto la vida del ser humano que son difíciles por el resto de su vida borrarlas. Sí, pero es la cadena, eso es lo que acontece en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo estamos nosotros utilizando nuestros sentidos? Nosotros podemos utilizarle de una manera positiva y de una manera negativa. ¿Sí? Podemos hacer uso. Y miren, solo quiero topar algunos aspectos de cómo es el mal uso de nuestro sentido visual. ¿Recuerdan ustedes el pecado de Acán allá en Josué 7? ¿Sí se acuerdan del pecado de Acán? No. Cuando entran a tomar posesión de la tierra prometida y la tierra que deberían destruir era Jericó, la orden de Dios era de que todo, absolutamente todo, era considerado anatema, nocivo, pecaminoso, contaminado para los hijos de Dios y que no deberían tomarlo. Pero por ahí surgió este gran personaje, Acán. Y dice en el verso 20 y 21, solo estoy tomando ciertos textos, aunque usted ya conoce la historia de esto. Dice, cuando Josué le confronta al pecado de Acán, él responde, dice, es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue así, dice. El verso 21, de entre las cosas
que tomamos, miren, vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustó, dice el texto, estas cosas, que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. ¿Por dónde entró la codicia de Acán? ¿Qué vio? Dice, vi y me gustaron tanto y codicié para mí. Y eso generalmente sucede con nosotros, con la raza humana. No solo es el caso de Acán, no. Esto sucede a diario, hermanos. El robo es parte de eso. El adulterio es parte de eso. Exactamente. Y así muchos pecados más. Entonces, ¿dónde están puestos nuestros ojos? Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo vengo a la congregación, ¿en qué realmente estoy puesta mi mirada? Porque es penoso ver acá dentro de la iglesia, digo acá, y ahora sí me apersono acá en nuestra congregación. Es penoso ver a hermanos que están en el liderazgo, que están ministrando y que no le quitan la vista de encima a las hermanas. Sí, es muy vergonzoso eso. Es muy vergonzoso ver en qué me estoy fijando, en qué estoy mirando, de quienes están al frente o están en ministerios dentro de la congregación. O es penoso y vergonzoso también ver que cualquiera que sea el propósito dentro del contexto administrativo de la iglesia, que más allá de fijarnos el bienestar del hermano, estamos viendo cuánto diezmó y cuánto ofrendó. Sí, todo eso es parte de esto, hermanos. Entonces, cuando nosotros miramos en Acán, abrió una gran puerta para caer en el pecado y en el desastre, no solo de él, sino de toda su generación, porque toda su familia fue exterminada como Dios había mandado. Y nosotros pensamos muchas veces que solo el ver o solo el pensar, no pasa nada en el contexto de mi familia. Amados hermanos, eso tiene que ver mucho. Porque todo lo que está llevando usted en su cerebro, que aunque usted no lo perciba ni lo sienta, usted está llevando esa parte negativa a su casa, a su familia, a su relación. Y en cualquier lado que usted esté. Sí. Y tendríamos que hablar realmente mucho de todo esto. Pero el tiempo es corto. Entonces, la parte negativa en la que yo puedo utilizar ese precioso, como dice Carlos Portela en una de sus canciones de este gran poeta que me gusta mucho, dice que los ojos realmente es la luz del alma. Y sí, es cierto. Pero Dios nos manda y Dios quiere que este sentido de la vista lo usemos de acuerdo a sus propósitos y a su perfecta voluntad. Y miren lo que dice en Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que el pecado de la gente, del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Dios quiere que nuestros ojos sean utilizados para direccionar a la gente hacia Cristo Jesús. No para ser un tropiezo para la gente, sino para que nosotros, nuestra capacidad, pueda mirar la gracia de Dios y de acuerdo a esa gracia poder direccionar a la gente perdida hacia buscar esa gracia de Dios. Miremos nosotros en nuestro entorno. ¿Cuál será la diferencia
si usted quiere mirar la necesidad de la gente, el pasar en avión, el pasar en carro, el pasar en moto o caminar, ¿cómo puede percibir usted mejor la necesidad de la sociedad? Caminando, cuando usted está con la gente, cuando usted se relaciona con su contexto social. Es ahí cuando usted puede percibir, ver la realidad de la necesidad de la gente. Y Dios quiere que nosotros utilicemos ese recurso para poder nosotros mirar, no solo el hecho de mirar que estamos aquí, sino el hecho de saber cómo estamos aquí. Porque la iglesia fue llamada para eso. La iglesia fue constituida para eso. Para ver el bienestar integral del ser humano. Para eso es lo que Dios nos llamó. Entonces nosotros somos parte de ello, hermanos. Y el otro sentido, del cual quiero compartir, es el sentido auditivo, nuestros oídos. He escuchado por muchos años a grandes expositores y consejeros matrimoniales y expertos en tema de lo que es el matrimonio y en el tema de la relación conyugal, en mostrar y marcar la diferencia de lo que es la percepción en el hombre y la percepción en la mujer. Y dicen que el hombre es mucho más óptico que la mujer. Sí. El hombre es más visual y la mujer es más auditiva. No sé realmente, yo no he tenido el tiempo para poder confirmar esto. Pero lo que sí sé es de que a la mujercita lo que le gusta es que escuchar palabras de amabilidad y palabras de amor y todo lo demás. A nosotros los varones como que no tanto eso. Nuestra mirada está puesta en otras cosas, ¿sí? Pero esta es una área en la que Dios también nos ha dado para que nosotros podamos utilizarle para sus propósitos. Y podemos utilizar nosotros nuestros oídos en forma negativa, pero también en forma positiva. Y miren lo que dice ahí. ¿Se acuerdan ustedes del reinado después de Salomón? Después de Salomón viene la disputa del reinado entre Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam, uno de los principales capitanes de su ejército. Y Roboam se acerca, se acumula todo el pueblo después de la muerte de Salomón, y le piden a Roboam, le dicen: mira, Salomón ha sido muy duro con nosotros, nos ha puesto demasiados impuestos y todo lo demás. Pedimos que tú seas mucho más amable y te serviremos por toda la vida, dicen ellos. Estoy parafraseando el texto, ¿sí? ¿Y qué es lo que responde este Roboam? Dice: vuelvan en 3 días y les daré la respuesta. Y va y consulta a los ancianos que eran consejeros de Salomón. Y los consejeros le dicen: sí, le dice Roboam, si tú tratas bien a la gente, si tú les amas, les cuidas y todo lo demás, este pueblo te servirá por toda la vida. Pero dice que no le gustó ese consejo a Roboam y buscó a los consejeros jóvenes que ahora él había levantado. Y los jóvenes le dicen: responde así al pueblo: si Salomón te trató con vara, yo te daré con hierro, le dice. Y agravaré tus cargas, le dice, así responderás al pueblo. Y ustedes ya saben, el prestar oídos a los consejos que no vienen, y eso debemos ser sabios, hermanos. Debemos saber a quién pido realmente un consejo. Porque nuestras palabras o pueden construir o pueden destruir, hermanos. Yo me acuerdo, aquí solo así simple un ejemplo. Hace muchos años acá en la congregación conocí a una parejita joven.
Y la esposa había tenido el buen hábito de planchar los interiores de su esposo. Y de pronto por acá surgió una consejera madura, adulta, que consideraba la hermana que era una buena guía para ayudarle en su matrimonio y cómo hacer mejor las cosas. Porque eso dice la Biblia, que las ancianas serán consejeras, dice, de las mujeres jóvenes. Entonces fue y pidió el consejo y le conversó. Y esta hermana madura que se suponía, le dijo, no, pues ¿cómo va a estar perdiendo el tiempo planchando los interiores de su esposo? Eso ya es el colmo. Y la hermana dejó de planchar. Y adivinen qué pasó. Hubo problemas, hubo conflictos. Y aunque parecería sencillo, pero trajo hasta casi el divorcio. Entonces debemos saber a quién escuchamos el consejo. Y este Roboam no fue sabio en escuchar el consejo de hombres realmente con sabiduría. Y las consecuencias de esto ustedes ya lo saben. La división del reino en el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Pero Dios nos manda que utilicemos nuestro oído de una manera positiva. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Mientras Jesús hablaba, llegó una mujer a gritos. Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Hablaba de ello. Jesús le respondió, dichoso más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Esa es la forma en la que Dios quiere que nosotros usemos nuestros oídos, nuestro sentido auditivo, que seamos sensibles a escuchar y a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y para los demás, y que ese mensaje sea grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso sea reproducido en nuestro contexto. Y por último, el sentido del gusto o la lengua. Podemos utilizarlo. Santiago nos habla de lo negativo que podemos utilizar el sentido de nuestro gusto, el sentido de nuestra boca. ¿Cómo podemos utilizarlo de una manera negativa? Y Santiago dice con mucha claridad, dice, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué habla de esta manera Santiago? ¿O qué estaba aconteciendo en aquel tiempo en el contexto congregacional con Santiago? Y lo que estaba pasando era precisamente ello, que las enseñanzas que muchos estaban dando llamándose maestros no eran enseñanzas que conducían a la vida, sino a la muerte. Y dice que nuestras palabras tienen poder, hermanos. Tenemos poder para bendecir y tenemos poder para maldecir. Dicen los grandes psicólogos que una palabra replicada en nuestro ser a la final termina siendo y termina construyendo ese tipo de ser en nosotros. Si usted, cada vez y cuando para usted su hijo es el inútil, es el tonto, el que no puede, en eso va a terminar. Eso dice. Si para usted como padre su hijo es el malcriado, el desobediente, el rebelde, en eso va a terminar. Porque usted está afirmando eso. Porque usted está diciendo que eso es. Entonces usted está construyendo esa vida con cada una de las palabras que usted expresa. Y Santiago nos está no solo recalcando en el tema de la familia o de padres, está hablando en el tema de nosotros mismos como congregación. Acá en la congregación, como maestros de la academia bíblica y en cualquier aspecto, desde el púlpito mismo, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos enseñando?
Porque dependiendo de lo que nosotros transmitamos y enseñamos, es lo que estamos nosotros formando a esta sociedad. Entonces hay gran responsabilidad, sumamente delicada, en lo que es el ejercicio de un docente, de un maestro, en cualquier aspecto. Y continúa Santiago, dice: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Hace la pregunta Santiago. Y dice: solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Entonces la madurez, según el punto de vista de Santiago, no es que usted sepa los versículos ni libros de la Biblia de memoria, no. Ni de que usted, la madurez no es de que usted esté abarcando todos los ministerios acá presidiendo. No, hermanos, eso no es la madurez. Desde el punto de vista de Santiago, la madurez es el dominio propio de lo que dice Pablo en el fruto del Espíritu Santo. Es eso lo que está diciendo. Y continúa, dice, en el verso 8 y 9: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, dice. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Y concluye Santiago, dice: de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y hace la analogía posteriormente en el verso 11, dice: o a alguien le ha resultado que abre la llave y encuentra con agua dulce y agua salada. No, ¿no es cierto? Usted abre la llave y el agua es dulce, el agua es potable. Algo similar está diciendo Santiago que debe suceder en el Hijo de Dios. Que Dios nos dio el sentido de hablar, pero nuestras expresiones deben ser para adoración. Y no me refiero a la adoración como una forma en el tema de la alabanza. La alabanza es una forma de adoración. El ofrendar es una forma de adoración. El orar es una forma de adoración. El congregarme es una forma de adoración. Pero para mí, adoración es todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que yo hablo y todo lo que yo hago en bien y en bendición de Dios y en beneficio de mi prójimo. Para mí eso es adoración. Y eso es lo que Dios dice, que Dios nos llamó es para ello. Y Dios quiere que yo use este recurso de una forma positiva, no de una forma negativa. Y el Salmo 105:1 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Primeramente, habla de mi relación con Dios y que esa relación con Dios yo sea el testigo para mi comunidad. Y el Salmo 71:8: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Y Pablo dice, ¿no?, que el trato entre los hijos de Dios debe ser, como dice, con salmos y cánticos espirituales, dice. No es que cuando yo me acerco a hablar con el pastor Erwin, le recito el Salmo 20 o el 23. No, no está diciendo de ello. Lo que está diciendo es, ¿de qué hablan los salmos? Los salmos hablan de exaltación, de adoración, de reverencia. Ese es el lenguaje que debemos utilizar entre nosotros. Y no solo aquí adentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Ese es el lenguaje que le está diciendo. Y por último, en tercera de Juan 1:2 dice: amados, pues ruego sean prosperados en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Nuestra salud empieza por alimentar en nuestro cerebro y nuestro corazón. Si yo alimento mi cerebro con información positiva, mis sentimientos y mis emociones serán positivas y mis acciones serán positivas, hermanos. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Amén.
Oremos, por favor. Padre, te damos gracias infinitas por darnos la bendición, soberano Dios, de reflexionar sobre estos sentidos, Señor, que son la puerta principal por la cual, soberano Dios, alimentamos a nuestro cerebro. Perdónanos, Señor. Queremos ser transparentes delante de ti. Perdónanos, Señor, porque no todo lo que vemos es agradable delante de ti. Perdónanos, Señor, por haber prestado nuestro sentido del oído para escuchar burlas, para escuchar morbosidad, para escuchar chismes, para escuchar críticas, Señor, y convertirnos en esos basureros. Perdónanos, bendito Dios, por cada una de las palabras vagas, ociosas, insultantes que han salido, Señor, de nuestros labios. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a que nuestros ojos estén puestos, como dice el apóstol Pablo, bendito Dios, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, soberano Dios. A que nuestro oído, bendito Dios, sea sensible a escuchar, Señor, tu perfecta y santa voluntad. Y a que nuestros labios y manos, bendito Dios, estén prestos para bendecir y no para maldecir, soberano Dios. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.